Bueno, esta es la entrada de la vivienda, ¿vale? Con el recibidor. Y aquí están las 3 habitaciones. Os voy a enseñar cada una. Primera, una individual, con un pequeño balcón que da a la calle, que da acceso al edificio. Como podéis ver, a la calle Marqués de Cenete. Se quedaría el armario, aunque no es empotrado, pero como podéis ver es una habitación bastante grande, incluso se puede poner una cama doble. Esta es la habitación principal de la vivienda. También con su armario se quedaría en la vivienda y que también tiene un balcón a la misma calle. Como estáis viendo, es un piso muy luminoso, una orientación sureste. Y cuenta con una tercera habitación que actualmente la utiliza el propietario para sus cosas personales. Aquí hay un pequeño trastero. Y a la izquierda tenemos el baño con su ducha. Lavabo, bidet, inodoro. ¿Vale? Y un gran salón comedor. Le entra muchísima luz. Antiguamente esta vivienda tenía 5 habitaciones. El propietario rehizo la distribución hace unos 8 o 9 años y actualmente pues cuenta 3 habitaciones y un baño. Y le ha dado un poco más de amplitud a lo que es el salón comedor. ¿Vale? Como veis es un patio de manzana, entonces por eso le entra tanta luz. Y la cocina. Se quedaría con lo que viene siendo la lavadora y el lavavajillas y el mobiliario.